El que planta árboles, sabiendo que nunca se sentará a su sombra, al menos ha comenzado a comprender el significado de la vida. Rabindranath Tagore. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast. Y bueno, como lo hablamos en el capítulo anterior, el cambio climático es un problema muy serio y que amenaza seriamente al planeta y a nuestra civilización. Y muchos estudios han demostrado que es un hecho. Entonces, Katy, ¿qué puedo hacer yo como individuo en mi diario vivir para ayudar a evitar esta crisis climática? Seba, son muchos los aspectos de nuestra vida que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático. Por ejemplo, desde la forma en la que nos transportamos, nuestros sistemas de producción, de intercambio comercial, el sistema agrícola y ganadero, nuestro consumo de productos y alimentos, entre otros. Entonces nos vamos a concentrar en un tema por capítulo y hoy, ya que estamos en época navideña de regalos, vamos a hablar del consumo y, para ser más exactos, del consumo de ropa. Entonces te voy a contar cómo la industria de la moda está afectando al planeta y qué podemos hacer nosotros como consumidores para volverla menos dañina y más sustentable. Muchos países del mundo como Estados Unidos, China, países de Europa y más, ya se han comprometido a alcanzar 0 emisiones netas para las próximas décadas. Y todo esto puede sonar muy positivo, pero siéndote sincera, ¿de qué sirven estas grandes promesas políticas de cambio si los mismos habitantes de esos países continúan consumiendo una enorme cantidad de productos, de los que la mayoría son producidos en otros países, llevando a grandes emisiones de gases de efecto invernadero fuera de nuestras fronteras? Y a eso súmale las emisiones de transporte para traer esos productos a nuestros países. Por lo tanto, no basta con los compromisos políticos de nuestros gobiernos. Somos nosotros, los individuos, quienes tenemos que apoyarlos en este proceso de cambio, modificando nuestros estilos de vida consumistas. Los datos varían, pero se estima que nuestro consumo de productos contribuye en un 37% a las emisiones globales. Y si seguimos así, para el año 2050 vamos a estar emitiendo 8,4 gigatoneladas de carbono por año. Y no vamos a poder mantener la subida de las temperaturas por debajo de los 1,5 grados Celsius. Para lograr evitar esto, debemos limitar las emisiones basadas en el consumo en un 50% para el año 2030 y en un 80% para el año 2050. Y te pongo otro ejemplo. Según un reporte de la organización internacional Carbon Disclosure Project, que es CDP, son solo 100 las empresas responsables de más del 70% de las emisiones globales desde 1988. Empresas como ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Petrobras y muchas otras. Y este hecho nos podría llevar a pensar, bueno, es culpa de esas empresas. Ellos son los responsables de solucionar este problema porque ellos son los que extraen y comercializan los combustibles fósiles. Pero no olvidemos que somos nosotros, los consumidores, quienes demandamos esos combustibles fósiles y los productos derivados de ellos que proporcionan esas empresas. Entonces creo que parte de la responsabilidad también recae en nosotros. Claro, no lo había pensado desde ese punto de vista. Más encima, crecimos en una cultura donde se idealiza un estilo de vida de lujos, de compras, de viajes en avión, de ropa y zapatos fashion. Se nos dice que el valor de una persona está dado por su poder adquisitivo. Claro, y yo crecí viendo publicidad en la televisión y en la calle, por ejemplo, viendo series norteamericanas como el reality de las Kardashian, Sex and the City, entre tantos otros. También en redes sociales, y todos ellos nos dicen que comprar te hace feliz y que se siente bien. Se nos dice que mientras más compramos, más crece la economía, con tradiciones como el Black Friday. La industria de la moda y de las tecnologías nos persuade de tirar a la basura lo que está pasado de moda. Comprar, tirar a la basura y volver a comprar. Y nos crean esta sensación de eterna insatisfacción. La industria de la moda instauró el fast fashion, que es la producción de prendas en masa y de forma muy rápida con mano de obra barata, lo que hace que la ropa sea de muy bajo costo y se deseche rápidamente a medida que cambian las tendencias.
conocemos las marcas, son muchas, entre ellas están, por ejemplo, Zara, H&M, Mango, New Yorker y muchas otras más. Por supuesto, la industria de la moda tiene un gran impacto al calentamiento global y representa entre un 8 a un 10% de las emisiones globales de carbono, debido a la gran cantidad de energía que se requiere para la producción, la manufactura y el transporte de los millones de prendas que compramos cada año. Si observamos los materiales que componen nuestra ropa, las fibras sintéticas como poliéster, acrílico, nylon, que se utilizan en la mayoría de nuestra ropa, son derivadas del petróleo. Y por esto en su fabricación se emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Como estas fibras sintéticas son fibras de plástico, no son biodegradables y pueden tardar cientos de años en descomponerse. Por otro lado, cada vez tiramos más ropa a la basura, unos 92 millones de toneladas al año, de lo que la gran mayoría no se recicla y terminan en vertederos, donde se incineran y producen más emisiones o se van desintegrando y sus componentes químicos se filtran a los ríos y a los océanos. Por otro lado, la industria de la moda es una gran contaminante de las aguas. En los países donde se fabrica la ropa, que son usualmente países en vías de desarrollo con poca o nula reglamentación ambiental, como Bangladesh, Pakistán, India o incluso China. Ahí, las aguas residuales tóxicas de las fábricas textiles se vierten directamente a los ríos. Pueden contener sustancias tóxicas, como por ejemplo metales pesados, que son extremadamente dañinos para los ecosistemas y para las personas que viven en las orillas de los ríos. También en nuestros hogares, al lavar esa ropa sintética, hecha de poliéster, nylon, etc., se liberan microfibras al agua que llegan a los océanos como microplásticos. Los pequeños organismos acuáticos ingieren estos microplásticos, que luego son devorados por peces pequeños, que luego son comidos por peces más grandes, introduciendo el plástico en nuestra cadena alimentaria y finalmente llegando a nosotros, los humanos. La industria de la moda es también el segundo mayor consumidor de agua del mundo. Utiliza alrededor de 79 billones de metros cúbicos de agua al año, especialmente en el proceso de teñido de ropa y en el cultivo del algodón, que es otro gran componente de la ropa para fabricar jeans y camisetas, por ejemplo. Se necesitan hasta 20.000 litros de agua para producir solo 1 kilo de algodón. Las consecuencias ecológicas de tal consumo de agua pueden ser desastrosas. Grandes productores de algodón son, por ejemplo, India y Pakistán, que sufren gran escasez de agua, y en Uzbekistán, el cultivo del algodón consumió tanta agua que el mar de Aral se secó completamente. Solía ser uno de los 4 lagos más grandes del mundo y ahora es solo un desierto. Por lo que dices, hay muchos impactos negativos de la industria de la moda. Entonces, ¿qué me sugieres? ¿Que deje de comprar ropa? ¿Y con qué me visto entonces? Es un tema complicado, porque claramente este problema se ha visto exacerbado por un aumento del consumo de ropa. Entonces lo ideal es que el consumo de ropa baje en vez de subir. Pero también, ya muchas empresas de la industria de la moda se han dado cuenta que deben cambiar sus métodos de producción y hacerlos más sustentables. El informe del IPCC del 2018, del que ya hablamos mucho en el episodio anterior, ha dicho que es necesario que los consumidores, nosotros, exijamos bajas emisiones de carbono en todos los productos que compramos. Podemos tomarnos el tiempo de investigar activamente las marcas que producen ropa con bajo consumo energético, que generen menos contaminación, que usen materiales reciclados y que sean más éticas, o sea, que paguen adecuadamente a sus trabajadores por medio del fair trade, por ejemplo. Podemos elegir comprar prendas más durables y de mejor calidad, que no tendremos que botar a la basura al poco tiempo. Elegir prendas hechas de materiales orgánicos, como algodón orgánico, lino, cáñamo, lana orgánica, bambú, que tienen un menor consumo de agua y no requieren tanto pesticida y fertilizante. Podemos elegir apoyar marcas de ropa más locales y artesanales para evitar que la ropa sea producida en países más lejanos sin estándares mínimos de protección ambiental. Y sí, posiblemente la ropa más ecológica o de mayor calidad va a requerir una mayor inversión inicial.
pero sus costos se compensan con los ahorros a largo plazo y los beneficios ambientales. Podemos preferir comprar en las tiendas de segunda mano, en tiendas vintage, o incluso arrendar la ropa. Esta es una tendencia cada vez más popular que te permite arrendar ropa, por ejemplo, de marca, y usarla para ocasiones especiales como un matrimonio. También podemos intercambiar ropa con amigos y familiares. Cuando la ropa se echa a perder, podemos intentar arreglarla o reciclarla. Algo que me gusta mucho es el tema del upcycling, que es tomar algo viejo y transformarlo en algo mejor. Por ejemplo, el otro día tomé una chaqueta de jeans vieja de trabajo de mi hermano y la adorné con restos de otra tela, dejándola mucho más cool. Lo bonito de esto es que cada vez que la uso siento como una oleada de orgullo y de felicidad, porque estoy usando algo que hice yo misma. Al contrario de cuando me compro ropa nueva, que solo me da una sensación de felicidad al principio que después se va desvaneciendo. Pero Seba, todos estos cambios no son fáciles. Para mí no es fácil, porque admito que me gusta la moda. Me gusta mirar revistas de moda, vitrinear, observar las nuevas tendencias de ropa y sueño con esos vestidos y esas chaquetas que siempre ponen en las vitrinas. Y quizás la publicidad sí nos afecta mucho, pero tenemos que entender que este gran problema planetario requiere que entendamos la moda como un producto funcional más que como un producto de entretenimiento barato y desechable. Como individuos quizás no tenemos el poder para cambiar completamente el sistema de la moda, pero sí tenemos el poder de elegir lo que consumimos. Y es importante que lo hagamos informados y conscientes, tomando en cuenta el origen, la producción y el transporte que fueron requeridos para que ese producto esté ahora en esa repisa. Debemos pensar globalmente acerca de nuestros impactos. Al elegir ciertos productos sobre otros, le hacemos saber a la industria lo que preferimos y de cierta forma los empujamos a cambiar sus líneas de producción y de manufactura. Por supuesto, Seba, la seriedad del problema del cambio climático es tal que va a requerir cambios de comportamiento quizá drásticos. Y esto nos puede dar miedo al principio, pero el mismo año, 2020, con la pandemia, nos ha demostrado que sí podemos cambiar nuestro comportamiento y adaptarnos a nuevos estilos de vida de forma bastante rápida si la situación así lo requiere. Nos dimos cuenta que es posible no ir al mall cada fin de semana, que es posible no comprarse ropa nueva cada semana o cada mes. Conozco familias que decidieron celebrar una Navidad sin regalos, disfrutando lo que de verdad importa, que es estar junto a tus seres queridos. También la pandemia nos ha demostrado lo interconectados que estamos todos en el mundo y que todo lo que hacemos puede afectar al otro. Claro, es verdad. Y creo que la situación requiere que pausemos nuestro nivel de consumo, que vivamos de forma simple, que entendamos que tener más cosas, en este caso ropa y zapatos y carteras, no nos hace más felices. Que si tenemos que comprar ropa, lo hagamos responsablemente y localmente y de forma consciente. Muchas gracias, Katy, por dejarnos a todos las cosas un poco más claras que antes. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y en la descripción de este podcast pueden encontrar las fuentes de información que utilizamos. Y adiós.